Nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta mañana fría. Chirimushan, guairamushan, niñachay, turachay, azuay pasiriki, pistukun que ayinchata, wawakunata pasiriki, churatamos unchis chalecuchanta, churatamos unchis punchuchata, churachitamos unchis casacachata, azuay pasiniachay, turachay, chirimushan, mi azuay casaramos kan yuraj, mi kashaniki, azuay pasto, pampakunapas chayqa allinchata p'istikusunchis. Ya kuraq mamitanchis kuraq papituchunchis chanallataq riki huch'uychakunatapas. Ya chayta nirispa kunanqa qallarisunchis que informativo Willaricui kunanqa riki karishanchis martes 14 de junio 2022. Un poco tristes de hecho con lo que ocurrió ayer, apenados muchos, todavía algunos por ahí no lo creen lo que ha ocurrido. De hecho que teníamos toda la confianza, pero es así el fútbol, nos puede traer alegrías, nos puede traer tristezas, penas, pero bueno, estamos acá. Habíamos dicho con la camiseta, yo me vine así. Muy bien, ¿cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa. Es cierto, Liz, muchos todavía tristes, muchos sí, todavía con este sinsabor que nos ha dejado, pues bueno, el encuentro deportivo. No nuestra selección, no nuestros jugadores, eso sí de antemano, desde un inicio. Lo que tenemos que hacer es agradecer a los jugadores por tantas alegrías que nos han dado, al Tigre Gareca, que después de 36 años nos hizo regresar, vivir un mundial y ahora a casi nada, a un pasito nuevamente de vivir otro mundial. Pero bueno, yo creo que en el transcurso de estos años hemos crecido bien, el equipo se ha ido consolidando. Pedro Galés ayer decía de que justamente con todo el trabajo que se ha venido desarrollando el equipo ya es mucho más maduro, tiene toda la capacidad de que en otro próximo mundial puedan afrontarlo de mejor manera. El Tigre Gareca también habló en la conferencia de prensa, le preguntaron sobre su situación, ¿no? Si es que él se va a quedar todavía en la selección peruana de fútbol. Fue muy enfático y dijo de que es un tema el cual todavía no se puede conversar porque, bueno, están cerrando un ciclo y recién de seguro que se va a conversar y en el transcurso de estos días ya vamos a saber la situación del Tigre Gareca. Aparte, hay un tema ahí, ¿no? No es que va a renunciar, sino que su contrato era hasta el día de ayer. Claro, terminó. Y por ende, así, ya ¿no? Prácticamente no hay, digamos, vínculo laboral ya con el Tigre Gareca y esperar, ¿no? Su respuesta, porque al final... por ejemplo, Oblitas había hablado de que iba a conversar con él para que él continúe con la selección. Pero bueno, habrá que ver qué ocurre en el transcurso de estos días. Vuelvo a reiterar este mensaje, Liz. Lo único que tenemos que decirle a nuestros seleccionados es darle gracias por tantas alegrías. Han peleado y eso creo que no vamos a negar. Nadie va a decir, pues no jugaron. Han peleado ellos hasta el final. Son situaciones que obviamente ocurre cuando después se pone pues triste. Imagínate quién, junto a Advíncula muchos hemos llorado, claro, ¿sí? Muchos nos ha salido las lágrimas, porque claro, podríamos haber esperado de otra forma, pero lamentablemente estas situaciones pasan.
Y bueno, de hecho, pues después de eso yo vi muchos memes, Javier, cuando alguien decía, ¿no? Cuando la chica lloraba por una novela, pero es una novela. Y de pronto pues se veía esa tristeza, pero solo es el fútbol. Y de pronto cuando el varón pues lloraba. Bueno, son situaciones que obviamente que a veces pues tenemos que levantarnos y decir, hay que continuar. Y las esperanzas siempre van a estar seguramente allí. Y bueno, después de este comentario, que seguramente muchos también todavía están con toda esta tristeza quizá en el corazón, vayamos, hoy es otro día y empecemos nuevamente. 6 de la mañana con 44 minutos. Dicho esto, nos vamos rapidísimo en todo caso a la información para esta mañana, pues que hemos preparado para cada uno de ustedes. Informativo Willaricui para hoy martes 14 de junio, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Y bueno, vamos a en todo caso poner ya pues la reflexión del día. ¿Qué nos trae para hoy? Amigos oyentes, mucha atención. Nuestra reflexión del día dice lo siguiente: así como una coma cambia una frase, una simple actitud cambia una historia. Qué bonita frase. Repetimos, amigos oyentes, mucha atención. Así como una coma cambia una frase, una simple actitud cambia una historia. Cambia la historia, puede cambiar tu día. La actitud va a ser muy importante hoy, ¿ya? En el trabajo, en la casa, donde quiera que usted se encuentre. Ahora sí, nos vamos un día como hoy, vamos a recordar. ¿Qué nos trae para esta mañana? Vamos a recordar un día como hoy. Amigos oyentes, mucha atención. El día de hoy se recuerda el Día Mundial del Donante de Sangre. Y bueno, el llamado, por supuesto, tantas personas que en los hospitales pues necesitan de sangre. Si tenemos la posibilidad de donar, vayamos y este día sea un día histórico para cada uno de nosotros, si es que tenemos la posibilidad de poder acercarnos a un hospital y poder donar sangre, porque muchos nos esperan. Vamos a recordar, en 1850 el gobierno de Ramón Castilla promulga la primera ley de instrucción pública para reglamentar la educación en escuelas y colegios de la República. Mucha atención, un día como hoy, en el año de 1894, nace en Moquegua, también en Arequipa. Bueno, fundamentalmente estamos hablando de José Carlos Mariátegui. Él fue periodista, literato, político, pensador y ensayista, fundador del Partido Socialista Peruano, autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Así es, un día como hoy y nos vamos a 1992, la Cumbre de la Tierra adopta en Río de Janeiro la Agenda 21, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y asimismo la Declaración de Principios sobre Bosques. Un día como hoy, en el año 2003, Fabiola de la Cuba, intérprete de música peruana, presenta el concierto Memorias del Alma en la explanada del Museo Tumbas Reales de Zipán en Chiclayo. Se presenta acompañada de 120 artistas entre músicos, bailarines y actores. Esto fue un día como hoy. Rapidísimo nos vamos a nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Titulares para esta mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Y que nos trae la información en el plano local. Se instaló mesa de información y socialización en el distrito de Chalhuahuacho. El alcalde distrital de Chalhuahuacho, asimismo estuvo presente el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas y los directores de las instituciones educativas del distrito de Chalhuahuacho, quienes desarrollaron esta primera mesa de información, socialización, con la finalidad de informar la inversión pública a favor del mejoramiento de la educación en nuestra provincia. Más información, amigos oyentes, el informe y socialización sobre la gestión de inversión pública para las instituciones públicas de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Asimismo, se indicó que durante su gestión se formularon 21 perfiles de proyectos, 26 expedientes técnicos, 10 proyectos de infraestructura ejecutados, 4 proyectos sociales ejecutados, 23 mantenimientos, 53 titulares
titulaciones de los predios, 43 proyectos educativos liquidados. Ello permitirá formular nuevos perfiles de proyectos. Ahí está la información desde el distrito de Chalhuahuacho. Qué bueno, ahí está. Pues los proyectos educativos. Más información en el plano local. Con éxito concluyó el concurso de fortalecimiento de capacidades en promoción y protección de la lactancia materna y certificación de establecimientos de salud de nuestra provincia de Cotabambas, donde estuvo presente la Dirección Regional de Salud de Apurímac como parte del Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades de los diferentes programas presupuestales en el ámbito de salud, buscando contribuir en la disminución de la anemia y la desnutrición crónica infantil. Más información, amigos oyentes, ya se viene difundiendo el programa general de los 165 aniversario de creación política del distrito de Akira, del 23 al 30 de junio, con diversas actividades que están publicadas en las plataformas de la Municipalidad Distrital de Akira, así como en la página de Radio Surfui. Así es, ahí puede usted encontrar y de hecho participar de todas estas actividades. Más información, y hoy vence, mucha atención, la inscripción para el concurso de ascenso docente 2022 a nivel nacional. A unas horas para poder registrarse. La prueba tiene como finalidad mejorar los salarios y promover la posición magisterial de los docentes peruanos. Esperamos que nuestros maestros de la provincia de Cotabambas estén participando de estas inscripciones y hoy nos va a ampliar la información el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas. 6 de la mañana con 50 minutos, amigos oyentes. Titulares en el plano regional con resolución suprema número 114-2022, publicada en el Diario Oficial El Peruano el domingo 12 de junio del año en curso, cambian la jefatura del Frente Policial Apurímac al general de la Policía Nacional del Perú, Roger Pérez Figueroa, que es que entra en reemplazo por el general Jorge Luis Angulo. Pérez fue reasignado de la Dirección de Inteligencia de Lima, mientras que su sucesor es procedente de la tercera macrorregión policial de La Libertad. Ahí hay cambios. Más información en el plano regional, tal como está establecido en el cronograma. Hoy, 14 de junio, es el cierre de inscripción de listas de candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones regionales municipales del próximo 2 de octubre. Como es de costumbre, los políticos en nuestra provincia de Apurímac nuevamente se ponen en apuros con este proceso debido a que este trámite se realiza de manera virtual y con una serie de requisitos que deben cumplirse las organizaciones políticas. Y justamente ayer, anoche y hoy día seguramente están en correteos. Candidato con y hasta Más información, amigos oyentes, escuche bien, con la elaboración del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres Antiincendios Forestales, el Gobierno Regional del Cusco, mediante la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED, dieron inicio a diferentes acciones para la prevención y reducción de incendios forestales en la región cusqueña. ¿Y en nuestra región para cuándo? Ojalá podamos tener ya esta noticia en estos días. No esperemos que nuestros cerros empiecen a prenderse, porque el viento ya está cerca y de hecho estos incendios son cada año realmente recurrente. Fuga de gas provocó un incendio en vivienda en la ciudad de Juliaca. Vecinos tuvieron que auxiliar para evitar que incendio se extienda. Un incendio que presuntamente se generó por la fuga de gas convirtió en escombros un ambiente que era utilizado como cocina en un predio ubicado en Girón Tumbes, en la ciudad de Juliaca. Mucho cuidado con los balones de gas. Más información, amigos oyentes. Ejecutivo realizará este martes 14, en este caso, el Consejo de Ministros descentralizado en Yauyos para trabajar a prioridades de desarrollo territorial de Lima provincia. El Poder Ejecutivo realizará este martes, el 14. 15 ya, ¿no? 15 ya. Claro, 15, ajá. Consejo de Ministros. Sí, el Consejo de Ministros descentralizado en la ciudad de Yauyos, en Lima
provincias. Casi Un saludo más a la bandera, ¿será? Casi cada semana, ¿no? Están saliendo Pero bueno, su consejo de ministros. Yo digo, ¿cuál es el resultado de estos consejos de ministros? Aunque en la entrevista que le realizaron en TV Perú dijo, ¿no?, que hay una comisión que está a cargo y que está evaluando el detalle de cada uno de los acuerdos y que esta comisión está elevando un informe a la PCM y de ahí se va a enviar un informe a todas las regiones donde ya se han desarrollado estas sesiones descentralizadas. Bueno, pero ya es el 15, ¿no? O sea, mínimamente estos informes deberíamos tener ya los resultados, no sé, del 1, del 2, del 3. Uno por cada sesión descentralizada. Eso. Esto sería interesante, ¿no? El gobierno, mientras tanto, el gobierno ha priorizado la intervención en 10 regiones del país a través del plan multisectorial ante heladas y friaje año 2022 a 2024, que busca reducir la vulnerabilidad de más de 2 millones de peruanos frente a estos fenómenos. Se trata, escuche bien, de las regiones de Pasco, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, San Martín, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Huancavelica. ¿Y nuestra región? ¿Qué pasó ahí? ¿Nuestra región? ¿Algo No pasó? aparecemos, ¿eh? ¿Nuestra autoridad tenía que ver algo? ¿Quiénes han evaluado esto? Creo yo que nuestra región también debería estar pues considerada. Y este plan, Liz, de heladas y friaje, anualmente siempre se hace. ¿Y sabes cuál es, digamos, la mejor recomendación de parte de estas autoridades? O digamos, ¿cuál es la mejor idea para combatir friaje y helada? Entregar frazadas. Frazadas. Sí, Ay, las ay, frazadas. ay. Seguimos, Ni siquiera son de marca Tigre. Sí, no lo sé. Las frazadas, pues bueno, que no tienen mucha calidad, pero aparte de ello, ya se debería de trabajar en algo concreto, en algo ya masificado, porque esto de heladas y friaje no solo es un año, no es 2 años, es toda una vida y siempre eso va a ocurrir. En todo caso, se debe ver una posibilidad en macro mayor a largo plazo y que eso ya pueda ser, digamos, algo mucho más concreto, y eso de entregar frazadas, ropas. Sí, pues, sus sus chompas de polar, no sé qué cosas se entregan. Y estos Realmente son sintéticos todavía. Para Mali. Desde que tengo uso de razón, al igual que tú, obviamente, sí. Eso fue la entrega que siempre han llegado a nuestras comunidades. Quizá en el tiempo, últimos, se escuchaba, pero el detalle es que creo que no se le da mayor valor de repente estas construcciones las de casitas las calientes. Casitas calientes. Creo yo en eso se podría trabajar en conjunto. Particularmente trabajan a través de instituciones privadas. Eso se debe darle mayor prioridad. Mayor prioridad debería dársele, creo, a ello, ¿no? Para poder proteger a nuestros niños. Así es, amigos oyentes, más información. Escuche bien, el gobierno ha priorizado la intervención de 10 regiones del país a través del plan multisectorial ante heladas y friaje 2024. Así es, el plan ha destinado un presupuesto superior a los 524 millones de soles. Para comprar frazadas. Para el año 2022 y demandará acciones articuladas del Estado bajo el liderazgo de la presidencia del Consejo de Ministros. De esta manera se buscará reducir la vulnerabilidad en 6.787 centros poblados de 436 distritos expuestos a efectos adversos de las heladas y en 2.793 centros poblados y 117 distritos vulnerables al friaje. Qué bonito se lee estas estadísticas, Bacán, ¿no? Hay números las estadísticas importantes se lee ahí, pero como decimos, no pues las frazadas, no pues la chompita sintética, no pues ello. Creo que ya tenemos que empezar a trabajar. Debe haber, para eso tenemos expertos que obviamente nos pueden dar alternativas de solución a largo plazo. Si bien es cierto que no sea seguramente pues perentorio, pero al menos a largo plazo se puedan dar alternativas. 6 de la mañana con 56 minutos, nos vamos a la información en el plano nacional. El 62% de peruanos cree que el presidente debe renunciar. Según Ipsos, estudio también revela que el 60% de encuestados aprueba que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, haya iniciado una investigación contra Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencia y colusión agravada. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo o no? 62% de la población peruana cree que el presidente debe renunciar. ¿Usted está en ese grupo o todavía está en el grupo en el cual respalda a la gestión del profesor Pedro Castillo Terrones? Su comentario ahí al WhatsApp
o si no a transmisión de Facebook. Por otra parte, mucha atención, Juan Silva dijo a la fiscalía que es amigo de Pedro Castillo desde la secundaria y que le ofrecieron el cargo de ministro por llamada telefónica. El hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se presentó ante la fiscalía 9 días antes de que pasara a condición de no habido tras la orden judicial de detención preliminar en su contra. Ah, su amigo del colegio. Es profesor, por si acaso, ¿no es cierto? Claro. Por ser profesor es ministro de Transportes y Comunicaciones, o en su momento fue. No, y lo más importante es que es su amigo del colegio. Y su amigo del colegio. Y al final, ¿cómo lo convocaron? No le llamó por el teléfono, presidente, pues. no le llamó el premier, no, sino una trabajadora de protocolo, alguien que veía el tema, pues bueno, de ordenar bien el ambiente, dejar bien las cosas ordenaditas, de encargarse de la prensa. Esa persona le llamó, ni siquiera recuerda quién es, pero esa señorita le llamó, le dijo: señor Juan Silva, tiene que venir, va a juramentar como ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo? Bueno, ¿Sí? Como ya, ministro. okay, Ya, voy, vuelo. Y así, ¿qué le parece? O sea, a ese nivel, amigos Bueno, oyentes. ahí está, como dicen, ¿no? Su pata de secundaria era, pues, ¿no? Por eso es que ahí llegó a ser ministro. Vamos con más información. Y de hecho hablamos de Juan Silva, vamos a seguir hablando. Con respecto a Juan Silva, designan, pues, a Roger Pérez como nuevo director de inteligencia tras fuga del exministro de Transportes. El general de la Policía Nacional del Perú, Roger Pérez, reemplazó en el puesto a Luis Legua Egochea. Este último fue encargado del procedimiento de seguimiento y videovigilancia al ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Más información, amigos oyentes. Poder Judicial ordena que Vladimiro Montesinos Torres regrese a reclusión en la base naval del Callao. El ex asesor de Alberto Fujimori fue trasladado al penal de Ancón 1 en agosto del año pasado por disposición del gobierno. Sin embargo, ahora regresaría a su anterior centro de reclusión. ¿Estará feliz? Supongo, ¿no? Yo creo que el señor tiene también sus comodidades. Creo. Claro. Yo creo que sí. Ay, bueno, más información. Alienta desde la clandestinidad. Bruno Pacheco. No se aguantó. Y su sorpresivo mensaje a la selección peruana, pese a tener orden de captura, y con ello tampoco no lo puedo ubicar, ¿sí? Y que se ofrezca pues una recompensa por información de su paradero. El ex asesor de Pedro Castillo se da el lujo de enviar un mensaje previo a Perú versus Australia. Ayer dijo: vamos, muchachos, estamos a un paso de lograr la clasificación al Mundial Qatar 2022. Venceremos con garra y corazón al equipo de Australia en el repechaje. Así fue su mensaje. Bueno, acá hay un tema bastante claro. No es que no pueden, sino que es que no quieren, que es muy distinto. Fácil sí. Es ubicar a las personas, es muy fácil. Ahora con la tecnología, uno escribe desde un punto, desde un sitio, desde su smartphone, desde una computadora, sea de escritorio, una laptop. Y al rato ya saben de dónde se ha escrito ese mensaje. Hay formas, hay maneras, pero bueno, como le digo, pues bueno, no hay voluntad. Más información en el plano nacional. Escuche bien, Marisol Pérez sobre proyecto para sancionar filtración de documentos fiscales y judiciales dice lo siguiente: es políticamente peligroso. La ministra de Justicia y Derechos Humanos impulsa una iniciativa que penaliza a jueces y fiscales que revelen información de procesos judiciales. Para Marisol Pérez Tello, la norma es innecesaria. Gracias a estos documentos también la prensa hace denuncias, digamos, de mayor magnitud, y incluso personas como por ejemplo el ex ministro de Transportes y Comunicaciones no tiene más que decir. Lo único que tiene que hacer es irse a la clandestinidad. No hay otra alternativa. Nos vamos a la información en los diarios de circulación, en todo caso nacional. A ver qué nos trae. 7 de la mañana con 1 minuto. No estamos en primeras planas. Yo sé. Sí. Se me fue, como dicen vamos ahí. Nos vamos. Las notas internacionales y Ucrania. ¿Quién nos trae la información? Policía estima, escuche bien, que más de 12,000 civiles han muerto desde el inicio de la guerra. El jefe de la policía ucraniana, pues, explicó que se estima aproximadamente de cerca del 75% de las víctimas son hombres. El 2% de estos 12,000
10.000 civiles son niños y el resto, pues en torno al 23% podrían ser mujeres. Realmente triste esta información que cada día pues la actualizan y tenemos que darla. 7 de la mañana con 3 minutos. Rusia advierte que el armamento suministrado a Ucrania no será decisivo y solo prolongará la guerra. En contraparte, Kiev insiste en incrementar los envíos para armamento pesado y apunta a la tercera reunión del grupo de contacto militar para Ucrania. ¿Cuándo cesará esta guerra? Mientras tanto, la ONU pide a países pues no restringir las exportaciones de alimentos. 2 altos funcionarios de la ONU pidieron a los miembros de la Organización Mundial del Comercio abstenerse de imponer restricciones a la exportación de alimentos esenciales adquiridos por los países en desarrollo, así como a los alimentos pues adquiridos por el Programa Mundial de Alimentos. Más información. Bueno, el tema de la seguridad alimentaria es un tema muy, pero muy delicado. En su momento, nuestro presidente decía, no, solo los vagos se van a morir de hambre. Desafortunadas sus declaraciones. Más información en el plano internacional. Escuche bien, en Argentina, un sujeto intentó matar a toda su familia poniéndole veneno para ratas a la pizza. Brian Alexander Pérez Gómez aprovechó un descuido de su familia para colocar el polvo tóxico en la pizza. Ahora deberá cumplir una condena condicional. La salud mental realmente está cada vez deteriorándose, Javier. No sé, de acá a un tiempo, cómo es que los seres humanos vamos a estar, ¿ah? 7 de la mañana con 4 minutos, nos vamos a la información deportiva. Amigos oyentes, vamos, revisamos la información en el plano deportivo. Escuche bien. Usted ya sabe, todavía estamos con la camiseta de la selección. Amamos a nuestra selección, no porque el día de ayer ha perdido un encuentro deportivo, no porque Valera no pudo anotar ese gol, no porque Lucho Advíncula no pudo anotar ese penal. Vamos a decirle, pues bueno, selección, ya no te quiero, los odio, no, yo no voy a estar con ustedes. Realmente el hincha que realmente ama a la selección, pues bueno, está en las buenas y en las malas, Liz. Y ayer le dijimos adiós a Qatar 2022, 3 razones de la eliminatoria de Perú ante Australia. Lógicamente se tiene que hacer un análisis, razones por las cuales el día de ayer hemos perdido, por qué no hemos podido, digamos, concretar en los 90 minutos y no ir a la larga. Incluso Australia, tal como se ha podido apreciar, ya lo tenía bien pensado. Ellos tenían esta decisión de llegar hasta los penales porque el arquero incluso ya estaba bien preparado. La selección peruana, como todos sabemos, cayó por 5-4 en los penales con Australia en Doha y se despidió del sueño del Mundial Qatar 2022. Sí, así fue. Hay que levantarnos. Mientras tanto, Conmebol consuela a Perú tras derrota ante Australia en el repechaje. Regresarán más fuertes, así pusieron en su mensaje. La selección peruana no pudo clasificar hacia Qatar 2022, sin embargo, recibió el consuelo del continente. La Conmebol fue la primera en alentar a la blanquirroja. Arriba, Perú, publicaron. 7 de la mañana con 5 minutos y bueno, algunos digamos incidentes que el día de ayer ocurrió después de esta tanda de penales. Lucho Advíncula ya en Camerinos escribió un mensaje prácticamente renunciando a la selección peruana de fútbol. Le dijo adiós, no voy a poder superar esta situación, la culpa prácticamente la tengo yo, sí, así dijo. Se la echó. Lloró bastante Lucho Advíncula, lloró bastante. Pateó bien el penal, pero bueno, este arquero bien movidizo. Saltimbanqui. Era un saltimbanqui. Y bueno, sorprendió a muchos, ¿no? Porque nadie creo que se había imaginado que un arquero, o usted anteriormente había visto este tipo de arqueros que hacían, bueno, este tipo de bailes, malabarista prácticamente, ahí en la cancha y un poquito que descuadró a los jugadores. Sí, y al final Lucho Advíncula escribió este mensaje, pero horas después eliminó el mensaje. Yo creo que por el calor del momento escribió el mensaje. La pena, la tristeza, ¿no? Y esa carga que obviamente, pues, yo creo que cualquier ser humano podía haberlo hecho, ¿ah? Cualquier ser humano, yo creo que en su posición ha podido seguramente escribir con todo ese dolor y la tristeza. Pero bueno, ojalá que podamos ver a Advíncula en muchos otros, pues, todavía encuentros. Así es, Liz, y hablando justamente del arquero Andrew Redmayne, así se llama este arquero, ojo que no es la primera vez que ha hecho estos actos malabarísticos,
prácticamente una danza, parece budística todavía. Bueno, recuerde bien, sacó campeón al Sydney FC en el año 2019 al atajar 2 penales en tanda tras su típico baile. Esto lo hizo ya anteriormente, no es la primera vez que lo ha hecho, y gracias a esa actitud un poco malabarística logró tapar 2 penales. Es que distrae, obviamente, pues te distrae. Imagínate, estás tú por ahí para allá meter el gol y estás viendo ahí que alguien te está saltando por acá, te distrae, obviamente, ¿no? Sí, y ese es el objetivo. Bueno, le consultaron también al señor y él dijo, mi idea es sacar al cobrador de su rutina, porque normalmente el arquero se ubica bien al centro, mentalizado, en los ojos, en los pies de la persona que va a patear el penal y calcula y ahí es donde se lanza. Pero en cambio este señor, pues bueno, hace actos malabarísticos. Y bueno, al final, por ejemplo, en el año 2019 tapó 2 penales haciendo este tipo de tapada al equipo Sydney FC y ahora lleva a su equipo al Mundial Qatar 2022. Sí le da en todo caso resultados. Sí le da resultados. Bueno, vamos a practicar en todo caso nosotros también estos malabares. Seguro que en Copa Perú ya va a haber un arquero a ese estilo. Yo creo que sí. Tiene que haber, porque da resultados. 7 de la mañana con 8 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa. Retornamos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tendríamos aquí alumnos que no trabajar para el equipo, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todo
estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, no ponen más que todo, no cae alguien que no cae yari muy kiko. Autoridades declaramos zona de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay zonas de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana con 13 minutos en el informativo Huillarico y Guaycaicona Panegona Suma Poncha Cachon Zapanco Junigichis Pajriki Panailis Alichanta Chirera Mosca Alichanta Casa Loxemushan Sopayata Casamushan Unyotapes Alinta Masashan Koriki Najapakar Kainapakariki Fotochata Apachiman Koriki Keiguanaco Pampamanta Sumachta Unyota Masashanko Alime Guaycaicona Panegona Yanka Sonrique Roapaco Sonrique Ates Callanchistaca. Amigos oyentes, nos vamos rápidamente al desarrollo de las notas informativas. Así es, ya está en la línea telefónica el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, el señor Javier Rivas, para poder hablar con de esta actividad, primera feria agroecológica. Éxito, realmente fue un éxito en la región de Cusco. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico y de Radio Surfui. Buenos días, licenciada, ¿cómo está usted? A través de esta importante emisora, saludar a todos los hermanos cotabambinos, a todos los hermanos de Tambobamba, Quiramara, Chayaboacho, y a la región de Purímac. A ustedes muy buenos días. Así es, señor alcalde, buenos días. Bueno, cuéntanos de toda esta experiencia que se ha vivido allá en la región de Cusco, llevando todos nuestros productos, mostrando a la región de Cusco, pues que nosotros también tenemos en nuestra provincia de Cotabambas, específicamente en nuestro distrito de Cotabambas, que podemos ofrecer a las amas de casa y ofrecer al mercado cusqueño. Sí, efectivamente, debo manifestar con mucha alegría de que pues nosotros desde el inicio de la gestión venimos trabajando fuerte en el tema de proyectos productivos, donde hemos invertido pues la mayor cantidad de nuestro presupuesto para ir trabajando en la mano con los hermanos del campo, ¿no? Es así que a 3 años y medio de nuestra gestión, pues ya tenemos ya los primeros frutos de todos los proyectos productivos que venimos manejando. Es por eso que hemos empezado con tabladas y ferias en nuestro distrito, y este último sábado pues hemos lanzado nuestra primera feria agroecológica en la ciudad del Cusco, específicamente en la Plaza Topajamaru, y no solo la feria, ¿no? La primera feria, sino que también hemos lanzado la marca Cotabambas, Esencia Los Andes. Es una marca, digamos, con la cual vamos a identificar todos nuestros productos agroecológicos para así llegar a los diferentes mercados debidamente identificados. Es así de que en el último sábado pues han participado 45 hermanos productores agroecológicos del distrito de Cotabambas, debidamente certificados en su proceso productivo, con que hemos llegado pues a la ciudad del Cusco. Y bueno, como habrán visto también ustedes que han estado presentes, hemos tenido pues una inmensa acogida de los hermanos cotabambinos que viven en Cusco y los hermanos del Cusco también netamente, ¿no? Señor alcalde, en este encuentro han estado más de 55 productores de nuestro distrito de Cotabambas, que efectivamente pues han llevado diversos productos, derivados, artesanía. ¿Qué más hubo en esta feria? Bueno, efectivamente, nosotros venimos manejando 4 proyectos productivos, los cuales pues no solo lo estamos llevando al mercado, digamos, un producto de digamos, lo que cosechamos, sino que estamos empezando a procesar esos productos poniéndole un valor agregado, ¿no? Tal es así, por ejemplo, que de las papas nativas que venimos trabajando casi con todas las comunidades del distrito, hemos llevado papa nativa definitivamente, pero hemos llevado también productos derivados de la papa nativa, como son las papitas light y todo eso, ¿no? Que se hacen en el distrito de Cotabambas. Asimismo, de lo que es nuestro proyecto productivo de frutales,
hemos llevado palta, papayas, granadillas y sus derivados, que son los diferentes cócteles, néctares, mermeladas de sauco, de tumbo, todas esas cosas, ¿no? De nuestro producto productivo, lo que es mejoramiento de ganado vacuno lechero, hemos llevado leche fresca, hemos llevado yogur, hemos llevado mantequillas, hemos llevado manjares, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente también tenemos un proyecto llamado Transferencia Tecnológica, del cual pues venimos trabajando lo que es la crianza de cuis, lo que es el cultivo de fresas, lo que es la recría de pollos, todo lo que son hortalizas, y también se ha llevado a la ciudad del Cusco. Y pues como usted dice, son más de 55 productores que han ido a la ciudad del Cusco llevando sus productos en varios camiones, y pues creo que no habrá ni 3 horas donde los productos rápidamente han sido comprados. Y pues es una alegría para nosotros porque de esa manera estimulamos al productor local a que en los siguientes lugares que viajemos seguramente va a ir con mucha más confianza, porque esta ha sido nuestra primera experiencia y nosotros también como autoridades queríamos saber cómo iba a responder, la población cusqueña. ¿Por qué ha sido Cusco? Porque Cusco es un mercado primero potencial y segundo también nosotros del distrito de Cotabambas tenemos mucha cercanía con la ciudad del Cusco, ¿no? Estamos pensando en las siguientes, seguramente visitar también la capital de nuestra provincia que es Tamobamba, y subsecuentemente también estaremos en la ciudad de Abancay también con estos mismos productores, porque ya vamos dejando experiencia también. Queremos que estos productores pues tengan sostenibilidad en el tiempo y que al final de esta gestión sigan continuando de manera conjunta, asociada, etcétera, ¿no? Señor alcalde, le saluda Javier Chejia. Señor alcalde, nos parece muy interesante todo este trabajo que han venido desarrollando de parte de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, y algo que nos llama un poquito la atención es el hecho de que ustedes ya están logrando industrializar prácticamente estos productos, ¿no? Porque normalmente en la provincia de Cotabambas nos caracterizamos por la producción, por ejemplo, de papa nativa, pero que ustedes ya lo traigan, por ejemplo, como papitas light, eso ya es muy loable, un trabajo muy interesante que vienen desarrollando. Sí, bueno, un saludo fraterno, tocayo. Sí, efectivamente, en realidad hemos contratado profesionales quienes han capacitado a todos los productores, y todos los productores ellos mismos han sido partícipes en el proceso de industrialización, de darle este valor agregado a los diferentes derivados que hemos llevado a la ciudad de Cusco. Y efectivamente la idea es eso, ¿no? De que produces en el campo y a partir de ahí darle un valor agregado, y así, por ejemplo, nosotros hemos vendido las papitas light a 2 soles cada porción, ¿no? Pues serán un promedio de 200 gramos cada papita light, pero si lo vendemos digamos como papa nativa, el kilo pues cuesta máximo 3 soles, ¿no? Entonces, de 1 kilo de papa nativa ya le puede salir, poniéndole un valor agregado, 10 soles prácticamente, o tal vez está un poco más. Entonces, la idea es eso, ¿no? Nosotros tenemos la mentalidad de que vamos a hacer productos netamente ecológicos, certificados. Nosotros no queremos vender cantidad, queremos vender calidad. Y hoy en día, pues, la tendencia es el consumo de productos naturales, de productos certificados, de productos, pues, cero fertilizantes. Esa es la tendencia de hoy en día. Y con eso, pues, a medida que vamos a ir ganando experiencia, queremos ir llegando a otros mercados, inclusive nacionales, y por qué no, pues, tal vez aspirar también a más allá. Porque también hoy en día, inclusive hay tiendas ecológicas, hay restaurantes ecológicos que cuando uno tiene productos certificados te compran, ¿no? Y lo más importante, te compran pues a un costo mucho mayor del mercado, hasta 2 o 3 veces el costo normal que hay en el mercado. Señor alcalde, algo importante también que resaltar es el tema de que todos estos proyectos es también por iniciativa de la autoridad local encabezado por usted, pero también a la vez es importante resaltar de que estos proyectos se pueden desarrollar cuando hay un presupuesto. Si no tendríamos el recurso económico, pues bueno, sería digamos solo un ideal, y esto viene gracias a lo que viene a ser el canon minero. Bueno, en realidad en estos 3 primeros años hemos ido trabajando con el tema de regalías mineras. Bueno, hemos proyectado nuestros ingresos de los 3 años
y prácticamente casi todas las regalías mineras que nos iban a llegar lo hemos invertido en proyectos productivos, porque es lamentable pues de que el Estado peruano no apoya productos productivos, ¿no? Más es, digamos, para proyectos de cierre de brechas como un saneamiento, pistas y veredas, etcétera. Pero proyectos productivos el Estado peruano no financia, y nosotros hemos financiado con las regalías mineras que hemos recibido. Hay cosas también que hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, no tenemos por qué tapar el sol con un dedo. O sea, que si no habrían las regalías mineras, seguramente esos proyectos tampoco no hubieran ido adelante. Ahora también es importante la decisión política que una autoridad toma, de que nosotros al inicio de nuestra gestión dijimos, no, todas las regalías ponemos a proyectos productivos, y es por eso también que los resultados ya se vienen dando, porque por ejemplo el tema de las paltas y otros árboles frutales, a partir del tercer año empiezan a producir. Nosotros inmediatamente empezando la gestión, empezamos con este proyecto, y a 3 años y medio de nuestra gestión ya estamos cosechando, ¿no? Con mucha alegría pues hemos hecho nuestra primera cosecha al día sábado de las paltas, y hemos llevado al mercado cusqueño pues a un precio totalmente accesible y un producto pues de alta calidad, y es por eso también creo que los hermanos cusqueños y cotabambinos pues rápidamente han adquirido estos productos, ¿no? Es más, hasta tenemos ya nuevos pedidos para seguir haciendo pues más ferias de este tipo en la ciudad del Cusco, porque a los hermanos cotabambinos han quedado sorprendidos de lo que venimos teniendo avances en el distrito de Cotabambas. Sabemos que somos un distrito pequeño dentro de la provincia, la más pequeña, y la que menos también recibe menos regalías, menos canon, no somos nosotros, ¿no? Pero creo que con esfuerzo y con dedicación, y más que todo con la participación directa del productor, con sus autoridades trabajando mano a mano, sí se pueden lograr cosas buenas. Ahora nuestro reto más grande es de que no quede ahí estos proyectos, sino que los siguientes años que estos hermanos sigan trabajando, ¿no? Señor alcalde, definitivamente hay que resaltar y hay que decirlo, como usted pues acaba de mencionar, efectivamente, a lo largo de estos años, con el aumento de los presupuestos de regalías, de canon en nuestra provincia, son proyectos que se vienen desarrollando, no solo en Cotabambas, en el distrito, sino en muchos de los distritos de nuestra provincia, a nivel de los 6 distritos. Señor alcalde, definitivamente tiene que seguir trabajándose de esa forma, no puede parar justamente estos proyectos que ya están encaminados, y para ello pues tiene que haber el hecho de que la minería continúe en nuestra provincia para que estos presupuestos sigan y aumenten más en nuestra provincia, y de esta forma nuestros hermanos del campo, nuestros hermanos productores tengan la posibilidad de poder llevar sus productos a otras regiones. Sí, lo que tenemos que ver los cotabambinos y las futuras autoridades también es de que los presupuestos que ingresan creo que hay que direccionar bien, o sea, que trabajar en proyectos, digamos, a mediano y largo plazo, y no en proyectos tal vez que no sumen, ¿no? Hay que sacar una sana experiencia. Por ejemplo, muchos de las personas sabemos y conocemos, creo, por ejemplo, la ciudad del Cusco en su momento tenía pues grandes ingresos por el tema del canon gasífero, y se hicieron pues a veces proyectos sin una planificación, y ahora pues de un tiempo aquí vemos que principalmente la provincia de Quillabamba creo que poco o nada ha crecido, ¿no? Y nosotros los cotabambinos tenemos que ir preparándonos para que no nos pase esa experiencia, porque es verdad que a partir del siguiente año el tema del canon gasífero va a entrar con mucha más fuerza. Este año ya entró algo para esta gestión, pero a partir de la siguiente gestión la provincia de Cotabambas tendrá mayores ingresos. Entonces toca a las autoridades, a la sociedad civil, a los diferentes dirigentes, trabajar planificadamente de manera coordinada, pero teniendo una visión a futuro. Pensemos de que la minería no va a ser toda la vida, entonces también tratemos de trabajar también nuestro campo, nuestra chacra, que felizmente en nuestra provincia tenemos excelentes zonas de cultivo, ganadería, cultivos, etcétera, y creo que de manera organizada sí se puede trabajar, sí se puede convivir minería con lo que es el tema de la agricultura. Nosotros en Cotabambas estamos poniendo las primeras piedritas
tal vez sean pequeñas, pero queremos que también sea como referente para los demás distritos también, ¿no? La idea es de que no solo miremos a la empresa minera, sino nosotros también nos generemos nuestros propios ingresos, porque eso también hace de que los hermanos del campo puedan autogenerarse empleo primero, y segundo, tratarse de salir de la pobreza, porque los proyectos, digamos, como son pistas y veredas y otras cosas de infraestructura, nos dan bienestar, pero no nos sacan de la pobreza. La única forma de salir de la pobreza es generándonos empleo, trabajo, y qué mejor que ese trabajo sea en nuestros propios territorios, en nuestras propias casas, en nuestros propios terrenos, ¿no? Señor alcalde, le agradecemos la comunicación telefónica, muchísimas gracias, y de seguro todavía vamos a tener mayores posibilidades, mayor espacio en nuestro medio de comunicación para seguir hablando de los proyectos que ustedes vienen desarrollando en la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, hermanos, y muy amable. Seguramente en otros momentos iremos comunicándonos. Tenemos todavía 6 meses de gestión por delante y tenemos que trabajar día a día para seguir pues llevando adelante a nuestros pueblos. Hermanos cotabambinos, tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde. Estuvimos con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, el señor Javier Rivas, que efectivamente pues daba a conocer sobre estos proyectos productivos que se necesitan en ejecutar en nuestros distritos. Efectivamente hay muchos productores, son más de 55 productores en el distrito de Cotabambas quienes han llevado ya estos productos derivados prácticamente, no los productos pues que sacamos de la chacra nada más, que le van a dar mayor valor, y efectivamente la gestión ya termina. La idea es que las siguientes gestiones que ingresen pues puedan continuar con estos proyectos productivos, porque es necesario que los productores aún están en camino en este proceso y no sean olvidados, que continúen hasta que ellos estén bien maduros y de pronto solitos pues puedan ir a mercados, no solo a Cusco, seguramente a muchas regiones de nuestro país. Algo importante que resaltar, pues bueno, en las declaraciones del señor alcalde, y intentar promover el agro digamos con mayor intensidad, y a la vez entender de que, bueno, nuestra provincia de Cotabambas tiene que convivir con la minería, y tal como lo dice, ¿no? Si es posible de que la minería pueda convivir con el agro. Ahora, si hablamos del distrito de Cotabambas, también hay un proyecto minero bastante grande, el proyecto Panoro, que está en proceso de construcción en lo que viene a ser el distrito de Cotabambas. Y sí, definitivamente se tiene que pensar en proyectos que puedan beneficiar a las comunidades campesinas. Alguien por ahí decía, no, pues bueno, yo no trabajo en la minería, para mí no tengo ningún beneficio. Y ahí es justamente donde las autoridades tienen que hacer llegar ese beneficio a través de ese recurso económico que llega por el canon o las regalías contractuales, y ese recurso económico tiene que llegar a esas poblaciones las cuales no se ven beneficiadas de forma directa, sino que a través de las gestiones que desarrollan las municipalidades puede llegar ese beneficio. 7 de la mañana con 30 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, a través de Surfuy, la voz de todos para toda la provincia de Cotabambas, en los 810 de la amplitud modulada, la frecuencia modulada en el distrito de Tambobamba y también en el distrito de Mara. Más adelante, amigos oyentes, la información en el plano deportivo con todos los detalles, solo un adelanto. Les recuerdo, por ejemplo, amigos oyentes, de acá de 4 años vamos nuevamente a ir a otra cita mundialística, y bueno, nuestros jugadores los años le van a ir sumando. Por ejemplo, le cuento, Pedro Galese de acá de 4 años va a tener 36 años. Por ejemplo, el León Zambrano también 36 años, Alexander Cales con 34, Lucho Advíncula con 36, Cristian Cueva con 34, por ejemplo, La Padula ya va a tener 36 años, y ya son como que edades ya próximas ya al retiro, ¿no? Y definitivamente ya se tiene que pensar en un cambio generacional y buscar ya nuevas posibilidades de recambio a nuestros jugadores de la selección peruana.
7 de la mañana con 31 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, más información en el plano político. El día de ayer se ha difundido una encuesta en relación a la aprobación y desaprobación del presidente de la República. Le comento rápidamente, encuesta de Ipsos, dice lo siguiente: 70% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo y el 62% cree que debería renunciar. Según la última encuesta de Ipsos para el dominical Cuarto Poder, la desaprobación hacia el presidente ha aumentado 10 puntos porcentuales desde enero de 2022. Ampliamos la nota informativa. La última encuesta de Ipsos, presentada la noche del domingo en Cuarto Poder, revela que el 70% de peruanos desaprueba la gestión gubernamental de Pedro Castillo. Esto presenta un aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con el pasado enero, en que su desaprobación llegaba a 60%. Hasta el presente mes, solo un 23% aprueba la gestión del presidente. De ese 70%, la población que más desaprueba al presidente Castillo se encuentran en Lima con el 81%, mientras que en el interior del país su desaprobación se ubica en el 64%. Respecto a la población que aprueba la gestión presidencial, el 36% corresponde a población rural, o sea, comunidades campesinas, Llactanchis, Cunamanta, y la mayoría es de la región sur, donde su desaprobación es de 37%. Ajnankashan, Huaycaicuna Panaicona. Bueno, Achaimi Kashan Aseps Huillaricuriqui, Plano Nacional Nescapi. A ver cuál es su opinión de usted. Estamos esperando ahí al WhatsApp, puede escribir, o quizá en el Facebook. ¿Está usted de acuerdo que continúe o ya tenga que dar pues un paso al costado? ¿Cómo va? De acuerdo a la situación obviamente que cada uno estamos viviendo. Está en la línea telefónica Elías Farfán. De hecho que ayer estuvimos tratando de marcarle ahí. Elías estuvo emocionado con el partido que iba a venir pues de nuestro país, pero bueno, ya, Elías está en la línea. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días, Javier. Sí, ayer sí vi una tarde deportiva, ¿no? Con mucha ilusión y esperanza, con miras de llegar al Mundial. Lamentablemente no jugó a nuestro favor, pero ahí está la expectativa y las ganas y la ilusión siempre de seguir apoyando a nuestra selección en las futuras campañas mundialísticas, ¿no? Que va a haber de las eliminatorias que se vienen. Así es, Elías, las esperanzas tienen que continuar definitivamente, y el hecho de que pues ayer no hayamos llegado, no estemos celebrando ahora seguramente el triunfo, de hecho no nos hace o vamos a retroceder o no vamos a seguir siendo hinchas. Bueno, la hinchada siempre va a continuar. Son situaciones desafortunadas que seguramente ocurren también en el fútbol. Elías, bueno, cuéntanos en todo caso cómo estamos en el deporte, viniendo ya al plano local. Correcto, Liz, sí. Este domingo pasado ya se ha llegado a disfrutar de los partidos, de los encuentros. Hemos tenido los encuentros de Cruz Unión Mina Pamputa de Cuyurqui, que ganó 2-1 al Cruz Cóndor de Mara, pero clasifica por mayoría de puntajes por el global de 3-4. El Club Social Cóndor de Mara clasifica a la siguiente etapa. En la llave 2 teníamos el encuentro del Club Virgen del Carmen de Cotabambas versus Club Deportivo Curca. Bueno, le goleó al equipo mareño, le goleó el equipo cotabambino 6-1. En el global, bueno, se presenta el 9-1. Una diferencia de goles muy amplia, ¿no? En la llave 3 se jugó Juventud Chumille, que es el representante de Chahuahuacho, que empató 1-1 versus el Club Deportivo Social Akira, con el cual el Club Deportivo Chumille clasifica a la siguiente etapa en el global de 4-3. Y ahora a continuación, Liz, se viene el cuadrangular. Pero tú te preguntarás, ¿por qué, Elías? Si solamente pasaban 3
fueron 3 partidos, 3 se eliminan y 3 pasan, porque ahora aparece otro equipo más. Bueno, dentro del reglamento y dentro de los acuerdos que hubo en la Liga Provincial de Fútbol, se determinó que el cuarto mejor equipo, en este caso, el equipo que tenga menos goles, que haya sido menos goleado, el equipo que haya tenido mejor desempeño deportivo, iba a pasar como el cuarto mejor. En este caso, el que clasificó fue el Club Deportivo Social Akira, que de nuevo, como podríamos decirlo así de manera para empatarnos, agarra la repesca y entra de nuevo en competición con los equipos ya clasificados y dándose el siguiente fixture, ¿no? El cuadrangular de final de la Copa Perú de Cotabambas. En esto ya salen los semifinalistas y la final de nuestra Liga Historia, y ya se va a conocer también al campeón de nuestra Liga Provincial de Fútbol. Entonces, tenemos el siguiente encuentro que se va a jugar el próximo domingo 19 de junio. Tenemos Cruz Virgen del Carmen que se va a enfrentar a versus Club Deportivo Social Juventud de Chumille. En este caso, Chalhuahuacho iría de visita al distrito de Cotabambas. El siguiente partido es Club Social Cóndor de Mara versus Club Deportivo Social Akira. En este caso, Akira estaría visitando al distrito de Mara. Elías, bueno, ahí está entonces la información en el plano local, todo el deporte que se viene viviendo también en nuestra provincia. Y usted durante este desarrollo, digamos ya en esta segunda etapa, ¿cómo lo ha visto a nuestros equipos? ¿Cómo se están desarrollando ellos? Sí, está habiendo buena competición, cada etapa va mejorando nuestros partidos. De hecho, que ya con miras también ya a ver la representación a nivel ya provincial, ¿no? Departamental, ya con miras de competir con Antabamba, Bancay, Andahuaylas, Grau, que son nuestras distintas provincias. Entonces todos los equipos tienen que llegar fortalecidos a esa etapa, y nosotros como Cotabambinos ya a apoyar a nuestro club que vaya a pasar, para que nos dejen alto el nombre de los Cotabambinos en este tipo de competiciones futbolísticas, ¿no? Claro, esa es la idea, de seguir avanzando, Elías, muchas gracias por la comunicación, algo más que agregar. Y bueno, de hecho, la idea es poder tener estas informaciones después de los partidos que se lleven, ¿no es cierto?, los fines de semana, y los lunes pues tengamos una información fresca. Ojalá que los lunes, Elías, nos acompañes a través del informativo Huillaricui. Sí, Liz, no las disculpas, ayer había la buena intención de salir, pero estoy haciendo las clases de maestría y un poquito que se cruzó las clases, el horario con la transmisión, pero sí hay toda la buena voluntad de llevar la información deportiva local a nuestra provincia y también a toda nuestra región, porque de hecho que los equipos que están compitiendo en las distintas provincias de nuestra región Apurímac están pendientes ya de ver más o menos con qué rivales, con qué equipos se van a enfrentar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces están a la espera de más o menos qué equipos van a campeonar en la Liga Provincial de Cotabambas, para ya estar viendo y calculando a la siguiente etapa con qué nivel de fútbol se van a encontrar en las siguientes competiciones. Claro que sí, ahí vamos a tener en todo caso la información de parte tuya, la información fresca en nuestra provincia de Cotabamba sobre el deporte específicamente. Elías, muchísimas gracias, y bueno, nos vamos a estar reencontrando seguramente con muchas más alegrías y no con esa tristeza de repente de lo que ocurrió ayer, pues. Sí, aprovecho la ocasión, Liz, hablando de los arqueros que preguntaba Javier, saludar a nuestros arqueros también que nos han llevado en alto a nuestra provincia, que son Mario Vega Cabana por el lado de Cuyurqui, y en el lado de Mara que está Fran, que fueron en su momento los arqueros que nos han dado la representación a nivel ya regional en las distintas ligas y clubes, ¿no? Y bueno, hablando de los arqueros, ¿tú crees que, Elías, en algún momento salga algún arquero así todo saltarín de repente? Lo más probable es que eso ocurra en adelante, ¿no? Sí, creo que ya con esta experiencia del arquero australiano se va a emplear esa técnica que bien está funcionando, como antes mencionaba, en su equipo de Sydney le ayudó bastante, y ahora en el repechaje también
le salió bien la jugada, ¿no? De hacer esas piruetas y todo eso que distrae bastante también al delantero. Y en ese momento de nervios, creo que hace fallar, como lo vimos ayer, al delantero. Así es, seguramente vamos a tener ahí un arquero similar, pues saltando para acá, para allá, para poder distraer, porque le resulta pues a este arquero. Elías, muchas gracias, hasta cualquier momento, buenos días. Buenos días, Liz, permiso con todos. Buenos días, buen día. Ahí estuvo Elías Farfán dándonos toda la información deportiva, digamos, en el plano local de nuestra provincia de Cotabambas. Ojalá, hacemos un llamado a nuestros amigos también deportistas de nuestros distritos, quienes están al tanto y al día, digamos, con el deporte y puedan darnos estas informaciones de lo que viene desarrollándose, obviamente, en el plano provincial y, de hecho, también dar sus opiniones, sus puntos de vista. Es tan importante también, pues, recoger, digamos, esta información. 7 de la mañana ya con 42 minutos. En unos instantes nos conectamos con la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas para poder dar información, atención a los maestros de nuestra provincia y, por supuesto, a los maestros de nuestro país, porque hoy día prácticamente está terminando este plazo de inscripción para el concurso de ascenso de nivel. Finaliza hoy. ¿Hasta qué hora será? Le vamos a dar el pase, o en todo caso la consulta, al director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, al profesor Omar Cárdenas. Profesor, muy buenos días. Bienvenido al informativo Willaricui de Radio Surfui. Muy buenos días a todos los radioyentes del informativo Willaricui, a los conductores de este programa prestigioso. Bueno, pues esperemos que se encuentren todos bien de salud, con la bendición del Señor y de los sapus. Estamos para responder a las consultas que vean por conveniente en relación al concurso de ascenso de escala de los maestros en el marco de la reforma magisterial 2944. Así es, profesor Omar, la consulta, de hecho, y también la preocupación, yo me imagino, de muchos docentes, como a veces digo, ¿no? Los buenos peruanos siempre esperamos la última hora, ahí estamos en correteos, en aprietos. ¿Hasta qué hora va a ser la inscripción para el concurso de ascenso a nivel nacional? Y en nuestra provincia de Cotabambas se puede saber ya, digo, en las estadísticas hemos tenido cuántos docentes inscritos, si nos podría informar, profesor Omar. Bueno, según el cronograma, la fecha de inscripción vence el día de hoy. Hemos estado comunicando por las diferentes redes sociales de la UGEL exhortándoles para que se puedan inscribir. Reportes no tenemos, o sea, ya hemos hecho la consulta al ministerio, el reporte ya nos van a dar cuando se cierre este plazo, ya dan el consolidado de cuántos docentes tenemos inscritos para poder participar en este proceso. Entonces todavía nos queda el día de hoy hasta las 11:59 de la noche, porque el sistema siempre se cierra a medianoche. Entonces tenemos todavía tiempo los maestros que no hemos podido de repente habernos inscrito, ¿no? Claro, ahí es entonces muchísima atención a todos los maestros de nuestra provincia, particularmente en nuestra provincia de Cotabambas. Tienen todavía hasta hoy, hasta las 11:59 de prácticamente arribando a la medianoche, para poder inscribirse a este concurso de ascenso de nivel, de subir de nivel en todo caso, así es, de ascenso. Quizá muchos docentes a estas alturas, profesor Omar, tienen algunas dificultades de repente de ingresar, necesitan de repente algún apoyo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deben hacer ellos? En todo caso, entendemos que todos los links, digamos, para poder ingresar a para estas inscripciones está en la plataforma del Facebook de la Unidad de Gestión Educativa Local, pero de repente por ahí tenemos algún número, alguien que les pueda orientar si tienen algunas dudas. Bueno, el proceso de inscripción es simple. Ingresamos a la página del Ministerio de Educación, Evaluación Docente. Justamente la única convocatoria que está en esa plataforma es del ascenso a la escala. Hay una opción donde dice inscribirse o el aplicativo de inscripción. Muchos de nosotros ya hemos estado participando. Si es la primera vez que vamos a participar, hay una parte donde dice registrarse.
ponemos ahí nuestro número de DNI y el sistema automáticamente verifica si tú estás en las condiciones de participar en este proceso. Si tenemos docentes todavía que no han cumplido los 3 años de permanencia en el último cargo, 3 años de permanencia en la última escala, entonces automáticamente el sistema te dice que no estás registrado para participar en este concurso. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Entonces, pero si yo estoy seguro de que ya he cumplido con los 3 años de permanencia, o 2 en el caso de urbano y 2 años en el ámbito rural, entonces hay un número que te va a mandar el mensaje para que hagas la consulta respectiva, para que te den mayores detalles. Entonces, así está de sencillo, entonces creo que no tendríamos dificultades. Entonces hemos tenido un tiempo prudencial desde la 1 de junio, que incluso nosotros hemos tenido una entrevista con ustedes, y ahí se ha exhortado a que todos podamos participar en este proceso, ¿no? Entonces todavía nos queda tiempo, vayamos a una zona donde tengamos conectividad, podemos hacerlo a través de un celular, a través de una PC, una laptop, y este proceso, como les decía, es sencillo. Señor director, definitivamente es importante hacerles recordar, porque claro, como digo, de repente por ahí algún docente se le olvidó, estuvo esperando algo más, algún requisito más que cumplir de repente, pero bueno, no tienen más tiempo, solo es hasta hoy, como lo volvemos a decir, hasta las 11:59. De hecho, también a través de este medio de comunicación hemos estado haciendo la difusión, a través de la radio, también las redes sociales, que hoy también vamos a estar publicándolo. Profesor Omar, por otro lado, queríamos hacerle la consulta con respecto a lo que ocurrió ayer en el distrito de Chalhuahuacho, y creo que es importante dar a conocer, decíamos al inicio de este informativo, que muchas de las municipalidades distritales de nuestra provincia de Cotabambas, creo de alguna forma deberíamos tomar en cuenta el tema de la educación, y entendemos que ayer se ha desarrollado esta mesa de información, socialización, justamente para poder dar informes sobre esta inversión pública, pues que se viene dando en cuanto al tema educativo. Cuéntenos cómo se desarrolló esto, profesor Omar. Bueno, el día de ayer hemos tenido una mesa de trabajo entre la Municipalidad Distrital del Chalhuahuacho, dirigido por el alcalde Porfirio, y con el equipo también técnico de la UGEL Cotabambas, donde el municipio de Chalhuahuacho pues nos ha socializado todas las acciones de gestión, en este caso, en relación al sector educación. Ha sido importante, por ejemplo, la decisión política, en este caso del alcalde Porfirio, en avanzar con el saneamiento de los terrenos de las instituciones educativas de su ámbito. El día de ayer se ha entregado 54 títulos a las instituciones educativas, que es el primer requisito para poder nosotros gestionar un proyecto de inversión pública. Muchos proyectos de inversión pública han caído porque justamente sus terrenos no estaban saneados. Entonces ha sido avance significativo, fundamental en este caso de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, de tomar primero esa iniciativa, ¿no?, de sanear, y ahora esas instituciones educativas ya no van a tener esa observación de poder presentar sus requerimientos para mantenimiento, para mejoramiento de la infraestructura educativa, para poder participar en cualquier tipo de proyecto de inversión pública. Entonces, ese proceso ha sido importante. Recomendamos a los demás distritos que tomen esa iniciativa, porque de nada nos va a servir considerar dentro del presupuesto participativo como prioridad el mejoramiento de una infraestructura educativa si es que no tienen los documentos saneados, en este caso el título de propiedad registrado en la SUNARF, ¿no? Aparte de eso, también nos ha socializado cuántos proyectos de inversión pública, en este caso de mejoramiento de infraestructura, están liquidados, están por liquidarse, y cuántos también proyectos educativos se han estado implementando. Entonces, tenemos conocimiento de que ya por la influencia minera nuestros distritos están recibiendo ya no solamente regalías, sino también ya el canon, y esto justamente es para priorizar lo que es el sector educación y el sector salud sobre todo. Entonces recomendamos y exhortamos a nuestros alcaldes
que demos los cimientos por lo menos para que en esta última etapa de su gestión avancemos con estos procesos. Efectivamente, copiar lo bueno no es pues algo indignante o algo, copiar lo bueno es también multiplicar en beneficio de la población, en este caso la población educativa. Profesor Omar, de hecho, ayer en este informe que ha presentado el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Porfirio Gutiérrez, pues manifestaba que efectivamente se han desarrollado durante su gestión la formulación de 21 perfiles de proyectos, 26 expedientes técnicos, 10 proyectos de infraestructura ejecutadas, 4 proyectos sociales también ya ejecutadas, 23 ya en mantenimiento y como usted lo decía, 53 títulos de predios, titulaciones de predios y entre ellos también son 43 proyectos educativos liquidados ya en toda su gestión. Creo yo es un resumen de lo que ayer se ha presentado y pues en adelante esperemos también estos informes de los otros distritos de nuestra provincia que también estoy segura que vienen trabajando en cuestión de educación de sus poblaciones. Profesor Omar, de hecho también en esta mañana queríamos conversar con respecto o darnos los detalles con respecto, entendemos que ya han salido los resultados preliminares de los procesos de reasignación 2022. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso? ¿Cómo está yendo? Si también nos puedes comentar al respecto. Bueno, sí, antes de pasar al siguiente tema, de todas maneras, como usted ha dicho, creo que los demás distritos también están haciendo un trabajo priorizando lo que es el sector educación, pero es bueno comunicarlos, no de repente a la UGEL Cotabambas o al director de la UGEL Cotabambas, sino a la sociedad, a la población, y también mostrar de repente las necesidades que podemos de repente ver aliados para que nos puedan colaborar. Volviendo a la siguiente pregunta en relación al proceso de reasignación docente, el día de ayer el comité hasta altas horas de la noche, incluso dejando de lado el feriado regional, el feriado pues impuesto por el Estado, se ha priorizado en cumplir con el cronograma, ha sido publicado el resultado preliminar, y esto está pues sujeto a hacer las observaciones o reclamos respectivos. Entonces estamos cumpliendo estrictamente los procesos, los cronogramas, y créannos que lo estamos haciendo con la transparencia que siempre ha caracterizado en este caso a la UGEL Cotabambas, y confiemos en que esto se siga manteniendo y continuando en este periodo de gestión. Profesor Omar, digamos, estas observaciones que si bien es cierto ya lo tenemos publicados en la plataforma oficial de la Unidad de Gestión Educativa Local, ¿hasta cuándo tienen para poder seguramente ingresar estas observaciones? Justamente según el cronograma tenemos estos días para hacer los reclamos respectivos. Si creemos que no estamos de acuerdo con la calificación o de repente con la observación que nos han hecho, entonces tenemos un periodo de recuperación. Ahorita no lo tengo el cronograma, me van a disculpar, pero está publicado en las redes sociales el cronograma y podemos hacer en este caso los reclamos respectivos, ¿no? Perfecto, entonces ahí está. En cuanto al tema de los resultados ya preliminares del proceso de reasignación 2022, si tenemos alguna observación, señores docentes, pueden ustedes ingresar, están ya publicadas en la plataforma oficial de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas y puedan ustedes pues observar, dar a conocer lo que ustedes seguramente han presentado y si no están de acuerdo, como dice el director, puedan ustedes apersonarse y levantar estas observaciones. Profesor Omar, muchísimas gracias por la comunicación esta mañana y bueno, algo más que agregar. Sí, recomendarles a los maestros que de repente van a hacer las observaciones del caso, revisemos la norma, todo se ha actuado en el marco de la norma, las precisiones, por ejemplo, que docentes que tienen que estar en actividad son los que pueden solicitar su reasignación y otras ahí digamos limitaciones, ¿no? Para algunos casos y todo eso se ha tomado en cuenta, entonces revisemos y es necesario que fundamentemos también la observación que vamos a hacer, por favor, con el propósito de optimizar los tiempos y que los fundamentos sean certeros, ¿no?
Nada más, y estamos para servirles en cualquier momento y en cualquier proceso que estemos dentro de las facultades de la UTEL Cotabamba. Muchísimas gracias, profesor Omar, por atendernos la llamada en esta mañana para el informativo Huillarico y de Radio Surf. Y hasta cualquier momento. Tupananchiscama. Estuvo con nosotros el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, el profesor Omar Cárdenas, dándonos la información con respecto a lo que viene desarrollándose. No se olviden, señores docentes, hoy día finaliza esta inscripción para el concurso de ascenso de nivel. Ama con Canquichicho, Kelkarich, Riki, Azuepas, que hay concurso en Scam, Haikurinei, Kichis, páginas, papas, Riki, seguramente que hay nivel. Ahí vamos a recibir, justo ya le iba a llamar. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señorita Liz. Y me nayan kapachanki, alianchi kashanki. Alin kashan, alin kusiskapun kunampunche kashan, señorita Liz. Willariwaiku, a ver, Willariwaiku, iman asepas kusiachisasunki. Bueno, no, o sea, pues, cumpleaños ni naces campuncho, con nada que un cataba de junio que ya que nacer abogada Erika Barca. El saludo entonces para Eriquita. Seguramente los tahuachakis a esta hora están ya listos. Asimismo la gallinita, monamunaita pase chipanquiri que hace a Erika, pues el abrazo desde Radio Surf y de todos los que elaboramos en esta emisora. Pues hágale llegar nuestro saludo, profesor Aquiles. Gracias, señorita Liz, mis agradecimientos a ustedes. Sí, pues por ahí le decía que me encuentro, bueno, contento, alegre, porque siempre estoy rodeado de mis hijos, son 3 hijos que tengo, los 3 se encuentran aquí en Tamobamba, por ahí, bueno, pues le decía que estoy contento, señorita Liz, bueno, por vuestro saludo les agradezco bastante. Así es, ahí le vamos a cantar a Ariquita esta mañana. Ahí está. A ver, pasando con estos comentarios, señorita Liz, se puede, ¿no? Por supuesto, adelante, profesor Aquiles. Bueno, hoy día se recuerda pues su sensible fallecimiento de don Sabino Bolívar Sotelo. Bueno, falleció un 14 de junio, como hoy día, en su comunidad natal de Congota, distrito de Mara. Dejó en calidad de donación pues a su comunidad un local construido de material noble, un local amplio para sector educación, solo faltando su acabado en su totalidad para que entre en funcionamiento sector educación. Seguro los dirigentes y comuneros en general de Congota hoy lo harán un homenaje. Sería bueno, ¿no?, recordar a un buen hombre, a un buen ciudadano que ha tenido el cariño, esa buena voluntad de dejar de buen corazón pues un recuerdo para su pueblo, porque como usted sabe, señorita Liz, hoy en día pues pocos hombres podemos regalar ni siquiera una paja, pero son pocos hombres para encontrar con lupa de esta calidad de personajes, de esta calidad de ciudadanos que quieren a su tierra, a su pueblo, a su provincia, a su distrito, bueno, ¿no? Así es, no solamente recordando pues a este señor que en paz descansa, al señor Sabino Bolívar Sotelo, también tenemos que ser dignos de reconocer, por ejemplo, señorita Liz, en Chalhuacho, por ejemplo, en Molino Pampa, actualmente viene instalado pues las instituciones educativas inicial, primaria, secundaria y la cancha deportiva, y el terreno que ha donado pues un tamobambino, el doctor Ricardo Vivanco Sota, y una parte pequeña, algo de 14.000 metros cuadrados, lo deja su hijo, que ahorita existe, el señor Renan Vivanco Arrambide, hijo de este señor que ha donado. Pero también aclarando, el verdadero dueño de este terreno era pues don Antonio Vivanco Osorio,
padre del doctor Ricardo Vivanco. Paip sería que herencia antaña saqueo de que chaloacho la estama de que van a escuela en Copacabana campo seguramente han llegado pincespa o no llegado tan kuna de marimushane señorita Licha este paik una taps causa se actuaban ahora ninguna observa que Vivanco paik una taps viariuna. Yo sé muy bien muchos chaloachinos no conocen, no saben la realidad, y otros conocen, saben, inclusive los exdirectores de las instituciones educativas sí tienen conocimiento. Parece que ha reclamado simplemente que llevara nombre de su padre, quien ha dejado en calidad de donación don Renan Vivanco, ¿no? Que lleve ese sector nombre de don Ricardo Vivanco Sota. Ojalá que sea así, porque no tengo conocimiento, porque son recuerdos que, señorita, les que comento esta mañana. Si tuviera alguna pregunta. No, muchísimas gracias más bien, profesor, por estas aclaraciones y darnos a conocer efectivamente, mientras uno está pues en vida, tiene que recibir estos reconocimientos o mínimamente, ¿no? Si es que se ha entregado estos terrenos, pues que lleve el nombre del padre o del quien ha donado, porque es una forma de reconocer efectivamente. Guaños panches y matañas y anjaña y mataps uyarisun. Profesor Aquiles, muchísimas gracias. Lunes Camaña, profesor Aquiles. Pajarin cama, señorita Liz, pajarin. Pajarin cama, maitachano capsuri mamushani, pantamushani, profesor Aquiles. Estoy emocionada. Estoy emocionada, profesor Aquiles. Pantamushani no capes. Pajarin cama. Tamantancama. Muy bien, ahí tenemos otra llamadita más. A ver, vamos a recibir antes de entrar con con la información de los diarios de circulación. Ya están listos nuestros compañeros, pero tenemos una llamada y vamos a atender en esta mañana. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, señorita Liz. Lo saluda Jorge Luis, el presidente del barrio Salvador. Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Villarico. Y cuéntanos, Jorge Luis. Es para hacer una convocatoria, señorita Liz. Nosotros la semana pasada hemos hecho un viaje a la ciudad de a la ciudad de Lima. Sí, Jorge Luis. Juntamente con los funcionarios de la municipalidad, el alcalde y los presidentes barriales de la comunidad Carmen Alto, así. Entonces hemos acordado con los diferentes ministerios para llevar una asamblea aquí en el distrito de Chalhuahuacho sobre el tema del saneamiento básico que está inconcluso, asimismo también el tema del hospital, que también está inconcluso, ¿no? Algunos temas de la polvadera, el tema de la vía de evitamiento de Chalhuahuacho, porque la vía de evitamiento, la vía principal pasa por la ciudad. Entonces, asimismo también el tema del servicio de agua en la población. Bueno, tenemos temas bastante importantes el día de hoy. Van a estar representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transportes. En la Plaza de Armas a partir de las 9 de la mañana. Hemos estado comunicando durante toda la semana y reiteramos este comunicado, señorita Liz, a través de Radio Surfuy. También la municipalidad, el alcalde y todos los presidentes ya están haciendo la convocatoria. Solamente reiterar a través de ustedes, hacer extensiva esta convocatoria, porque la asamblea va a ser bastante importante, ya que vamos a tener representantes directos de los diferentes ministerios aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Jorge Luis, la reunión, repite por favor, se desarrolla hoy a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Chalhuahuacho. Así es, sí. Estamos realizando la convocatoria en diferentes medios, puesto que, como le reitero, es bastante importante la reunión del día, la asamblea general en este caso del día de hoy, porque se va a tratar se va a tocar estos temas, ¿no? Tenemos ya muchos años, en algunos casos inclusive hasta 7 años de demora en caso del saneamiento básico, que es bastante importante, ¿no? Igualmente el tema del hospital. Entonces el día de hoy directamente los representantes de los ministerios nos van a
nos van a dar los detalles de cuál es el problema realmente en estos proyectos, ¿no? Claro, es necesario enterarnos y también hacer las preguntas, las consultas, porque pues claro, a veces nos quedamos con esa duda y finalmente estamos hablando, como dicen, ¿no? Detrás de las autoridades nada más, haciendo seguramente reclamos. ¿Qué ocurre con esta obra? ¿Qué ocurre con aquella obra? Si ahora, como dices, Jorge Luis, tenemos a los representantes de estos diferentes ministerios, escuchemos, preguntémosle a ellos por qué tanto retraso o por qué tantos días se están demorando, tantos años, y tengamos la respuesta de parte de ellos y de esa forma también pues ayudar a nuestras autoridades en poder presionar para que estas obras puedan ya ejecutarse y culminarse en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Jorge Luis, muchísimas gracias. Entendemos que los representantes barriales, comunales seguramente estarán principalmente, pero la población también participemos. Gracias, Jorge Luis. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Entonces, háganos extensiva esta convocatoria, señor Italis. Muchas gracias por el apoyo. Claro que sí, vamos a estar reiterando en todo caso. Buenos días, gracias. Ahí está entonces, ñaña Turaykuna, uyarishankichis nariki, azuaypas, kunampunchawmi aparikonka, kunampuncha, aparikonka riki, es con horas tutamantanta, que hay reunión nisca, que hay Plaza Chalhuahuacho, chaypin aparikonka, y mamanta kawarikonka, nimushan riki Jorge Luis, azuaypas riki, y machtimi, que hay retraso, kashan, saneamiento básico, que hay pistas veredas, niscacuna, que hay hospital de Chalhuahuacho, y me imana kashan riki proyecto nesqakuna asoypas qallariukun wakinpiqa taterapun chayqa chaychakunata yacharinanchis imaqtimi chay kashan taterapun imaqtimi asoypas watan kaqllamanta rimakun chaytaya tapurikamuychis chaytaya kankunapas reclamo nisqatapas ruwarimuychis ama yanqa riki a veces nanqa autoridades locallata qatipayshanchis paykuna autoridades nacionales hamushanku chayqa chaymaya purisunchis naspa uyarimusunchis hinaspapas tapurikamusunchis chaymi kashan wajarikuy. Ahí están los cumpleaños para Erika Abarca, feliz cumpleaños en el distrito de Cotabambas, de parte de tu papá, el profesor Aquiles, y de parte de todos quienes laboramos en Radio Sur. Ahí está el cumpleaños, ¿ah? Ahora sí, nos vamos rapidísimo a nuestros... primero vamos a entrar con lo que viene a ser pues la lectura de los diarios principales para esta mañana de circulación regional, nacional. A ver, pongamos el fondito. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 8 de la mañana ya con 8 minutos y le damos la bienvenida desde la cabina número 3 a Gonzalo Huirce con la información de los diarios de circulación regional nacional. Gonzalo, buenos días, adelante. ¿Cómo estás? Buenos días, Liz. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. Tenemos listas ya las portadas de los principales diarios de circulación a nivel local, regional y nacional. Vamos a empezar con el diario El Comercio. ¿Qué nos trae el diario El Comercio? Oposición busca interpelar a Simanche y no descarta censura. Nos indica que un sector recomienda al presidente Castillo que retire del cargo al ministro para evitar más confrontaciones con el legislativo. Y por supuesto también dentro de su portada el diario El Comercio nos trae: Perú cae por penales y se queda sin mundial. Bueno, esta es la portada de la mayoría de diarios, así que vamos a estar leyéndolos esta mañana para todos ustedes. La Razón nos dice: ahora sí le llegó la hora. Tras derrota de Perú, Pedro Castillo se queda sin maniobra distractiva ante corrupción e incapacidad. Lobista Carolín López anuncia que confesará todo luego de revelarse pago de coimas en Palacio. El 62% de peruanos exige la renuncia del mandatario según Ipsos. Vamos con más noticias y más portadas. El diario La República, en su edición hoy, martes 14 de junio,
Alba desacata al Poder Judicial para nombrar a defensor. La presidenta del Legislativo incurre en desobediencia a la autoridad judicial, pues existe una orden de un juzgado constitucional de suspender el proceso hasta que se resuelva recurso de amparo, nos dice el diario La República. Y por supuesto también en su portada está la imagen de la selección peruana en las buenas y en las malas, contigo Perú, nos trae el diario La República. Karelin López desmiente a Samir, es la portada del diario La Noticia. Su abogado Nakazaki niega que le entregó dinero a Castillo. El diario Gestión, en la portada del día de hoy, ahora el 80% de los créditos de consumo se pagan en cuotas. Deuda promedio de préstamos es de 20.000 soles, mientras que con tarjeta llega a los 5.900 soles. Es la portada del diario Gestión. El diario El Correo, vamos a ver qué nos dice el diario El Correo. Gobierno pone en la mira a jueces y fiscales. Ministro de Justicia, Félix Chero, anuncia proyecto de ley que busca sancionar con prisión suspendida a magistrados por filtraciones en investigaciones. También alcanzaría a policías y abogados. Y por supuesto también la noticia del día, creo, Liz, el Mundial se nos escapó de las manos, nos trae en su portada Luis Advíncula y Alex Valera fallaron sus remates y Perú perdió por penales el repechaje ante Australia. El diario El Peruano, a ver, vamos a ver qué nos dice. Perú le dice adiós al Mundial de Qatar, selección cayó en ronda de penales ante Australia. La blanquirroja no logró reeditar actuaciones sobresalientes y jugó un muy discreto partido en Doha. Continuamos con las portadas de los diarios. Es turno del diario Perú 21. Pacheco se burla de la policía. Amigo y ex mano derecha del presidente de la República lleva ya 77 días prófugo. Reapareció en sus redes sociales para alentar a la selección, pero para la Policía Nacional del Perú es inubicable, nos dice el diario Perú 21. Continuamos con más portadas y es momento del diario El Pregón. Salvan de morir ahogados. Increíble. Padre e hijo lograron salvar sus vidas al despistarse el automóvil que conducían y luego de caer a las aguas frías del río Pachachaca, ambos salieron nadando. Mortal puente Chontay casi se convierte en tumba de padre e hijo, nos dice el diario El Pregón. Continuamos con más diarios y es momento del diario Expreso. Dice: saló a la selección, aludiendo al presidente Pedro Castillo. Gobierno inepto por querer ganar réditos mezcló la política con el fútbol. La tendencia en las redes sociales desde ayer es: Perú no va al Mundial, pero Castillo sí va al penal. Usó el partido para no declarar en la Fiscalía sobre actos de corrupción, nos trae el diario Expreso en su portada. El diario Libero, la noticia más triste del día, Liz: debimos hacer más, jugamos un partido terrible y pagamos caro ante Australia, nos trae el diario Libero. Y un diario muy similar también, el Todo Sport, el llanto de un país. Perú no pudo con Australia y quedamos eliminados del Mundial Qatar 2022. La verdad que ya no quiero leer estas portadas, Liz, me da mucha pena, así que vamos a terminar con el diario El Trome. Gareca, quédate en el Perú. Hinchada está dolida por la eliminación, pero pero piden que Tigre Gareca siga en la selección. Esas son las portadas, Liz, hay muchísimas más, pero bueno, todas saluden a la derrota de Perú y creo que ya no tenemos que mencionarlo. Muchas gracias, amigos. Nosotros nos reencontramos el día de mañana con mucha más información para todos ustedes. Gracias, Gonzalo. Y efectivamente, el dolor en nuestros corazones todavía continúa. Yo creo que va a tener que llevar unos días seguramente para su sanación, como siempre ocurre. Gonzalo, hasta mañana. Hasta mañana, Liz, Tupananchiscama. 8 de la mañana con 15 minutos. Muchas gracias. Y de hecho, pues los diarios están todavía dando a conocer, obviamente, la información de lo que ocurrió ayer con mucha tristeza. Muchos diarios resaltan que pudimos seguramente hacer mucho, hicimos poco. Algunos dicen, hicimos mucho, pero quizá faltó todavía un poco más de todo el esfuerzo que se venía haciendo. Pero bueno, de la voz autorizada efectivamente para dar los deportes del comentario en esta mañana está listo ya William Suamán. En Willaricuy, Surfu y Deportes.
Surfo y Deportes ya ingresa desde la cabina número 4. Ya está Williams Guamán para darnos todos los detalles de lo que ha ocurrido ayer. De hecho, él también debe estar todavía con el dolor en el corazón, como muchos lo estamos. William, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lisbeth. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfo y Bloque Deportivo. Sin duda, hay mucha pena en el aficionado peruano, latinoamericano también, porque muchos bregaban, hinchaban por nuestra selección peruana, pero hemos podido apreciar de que realmente estos partidos se ganan con estrategia, ¿no? Con estrategia y sobre todo analizando a cada uno de los jugadores. Eso hizo Australia, por ahí hubo un poco de relajo de parte de la selección peruana. Creemos que el exceso de confianza también genera estos resultados, ¿no? Habría que analizar un poquito más al rival, no mirarlo por encima del hombro, sino tener en cuenta que esta selección está yendo a una quinta competición mundialística de manera consecutiva, entonces había que verlo con mucho cuidado, ¿no? Eso no pasó, creo que hubo un poquito de relajo, pero todos naturalmente hacen leña del árbol caído, ¿no? Cuando las cosas no van bien, todos tienen la culpa y ahí se empiezan a sacar algunos detalles, pero cuando las cosas van bien, naturalmente todos también nos subimos al coche ganador. Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer Lisbeth y amigos oyentes, es sin duda agradecer la participación en hasta esta etapa, ¿no? Nos han llevado en un proceso eliminatorio muy difícil, complicado, con pandemia, después retomar las actividades ya con público, repuntando en las últimas 5 fechas nuestra selección peruana, y llegamos a esta etapa, ¿no? Hemos bregado tanto para que nos, ahoguemos en la orilla del mar, pero es así, el fútbol, sobre todo en etapa de penales, es una ruleta. Es la suerte prácticamente, o qué equipo o qué jugador esté mejor despierto y sobre todo con la mente clara para poder anotar sus goles en los penales. Es la ruleta rusa, entonces no habría problema. Yo pienso que hay que mirar a futuro. Lo que pasa es que tenemos que garantizar de que Ricardo Gareca, yo creo que continúe en el proceso, porque imagínense, si se va a tener que ver otro proceso nuevo. Y ese es el problema también que nos ha postergado de 36 años durante no poder asistir a un mundial. Entonces debemos evitar ese tema. Yo creo que Gareca también tiene la intención todavía de quedarse en el Perú. Ojalá que sea así. No perjudiquemos este proceso, y por ahí la posibilidad también es que algunos jugadores todavía tienen opciones de jugar el próximo proceso clasificatorio que se va a desarrollar ya el próximo año. Así que nosotros también vamos a tener que apreciar el mundial desde la televisión. No queda de otra, ya no tendremos participación. La idea era ir por segunda vez a un mundial de manera consecutiva, pero no se pudo. Y los jugadores hoy, les comentamos, amigos oyentes, que estarán arribando precisamente hoy al suelo patrio aproximadamente a las 11 de la noche. Muchos cabizbajos, en el momento caliente también. Luis Advíncula renunció a la selección. Eso pasó, ¿se acuerdan? Con Messi también en algún momento, cuando había tanta crítica y no había resultados, renunció a su selección, pero retornó. Yo pienso que Lucho Advíncula también va a retornar. Hay que tomar esto con cabeza fría. Son situaciones difíciles, es cierto, pero con calma y paciencia. Más adelante seguramente se tomarán decisiones correctas. Eso dijo en declaraciones ayer también Ricardo Gareca tras el partido. Anunció de que no es momento de hablar si me quedo o me voy. Vamos a tomarnos una pausa, pensaremos mejor, analizaremos mejor nuestra situación y después veremos qué es lo que pasa. Hay jugadores todavía que pueden sumarle a la selección y sobre todo también ver en otras opciones y alternativas de jóvenes valores que le podrían naturalmente sumar a nuestra selección peruana. No se pudo. Hay muchos titulares en medios de comunicación nacional e internacional precisamente por la situación por la que atraviesa la selección peruana. Bueno, una penosa actuación. Son penales, partido muy disputado ayer allá en Doha,
bastante fuerte, es un partido intenso. No nos ponemos a pensar, a veces nosotros pedimos resultados, pero pónganse en el escenario deportivo cuando tienen que estar por encima de los 36, 37 grados centígrados en la cancha, pese a que la cancha es climatizada. El escenario deportivo también estaba muy mojado, muy rápida la cancha, no había control efectivo de los jugadores, vieron por pasajes el toque peruano se vio perjudicado por esta rapidez de la cancha, porque estaba muy mojada, y creo que los australianos aprovecharon de mejor forma esta situación. Bueno, y al finalizar también, su arquero bastante movedizo, en el pórtico, en los penales, les afectó prácticamente a los que pateaban de manera negativa, ¿no? Falló primero Lucho Advíncula, un tema de suerte también al palo, y después Alex Valera en el penal, digamos, importante, también no pudo concretar. Y muchos critican naturalmente a Valera, porque pateó, porque lo pusieron, que no debió estar ahí trago, en fin. Pero como decimos, ya no hagamos leña del árbol caído, miremos hacia adelante, pasó, hay que voltear la página y ver pues más adelante qué se nos viene para la selección peruana. Ayer todos estuvieron pegados a la pantalla chica en el país, viendo pues este encuentro, y en horas de la tarde también se acabaron todas las celebraciones que se habían programado. Carlos Zambrano también se pronunció tras quedar fuera de Qatar 2022, dijo que cuesta mucho, pero toca pararse y continuar, porque Carlos Zambrano también ya es su último proceso clasificatorio, era su oportunidad de jugar el Mundial, pero no se va a dar por la edad que tiene. Muchos jugadores como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán ya prácticamente pues se despiden de la selección peruana. Y Honduras venció 2-1 a Canadá por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Hoy juega Costa Rica ante Nueva Zelanda por el último cupo a Qatar 2022. Vamos a ver qué pasa con este último cupo. Costa Rica hoy a la 1 de la tarde también enfrenta a Nueva Zelanda. No hay partido difícil, no hay partido fácil, digo, porque todos son intensos, son finales. Y creo que a nuestra selección le faltaba el cito, ¿no? De asumir de que estaba jugándose una final para poder tener el boleto a Qatar 2022. Vimos una selección un poco muñequeada, no estaba cómoda en el campo de juego desde un inicio, y muchos decían también por qué se pusieron la alterna, debieron jugar con la blanquirroja que le da suerte. Bueno, son situaciones que se dan. Si ganábamos, otro hubiese sido el Qatar, pero bueno, son situaciones, como decimos, amigos, miremos hacia adelante, volvemos la página. Ya pasó este tema del fútbol, fue bastante emotivo, muchos se vieron seriamente afectados, ¿no? Estuvieron bastante molestos por el resultado de ayer, pero bueno, ya pasó Lisbeth, ya pasó Javier, ya pasó amigos oyentes. Miremos hacia adelante, como digo, el tema de Ricardo Gareca es fundamental para poder tenerlo todavía entre las filas y analizar sobre todo al equipo qué jugadores podrían servir para el próximo proceso clasificatorio. Recuerden que Ecuador trabajó así, a largo aliento, no trabajó a mediano, a corto plazo, a largo aliento. Empezó a manejar sus divisiones menores, sus jóvenes que estuvieron en proceso ya de asumir, digamos, roles en la selección, y los resultados se dieron, una clasificación directa, incluso en su momento estuvo como puntero absoluto de este proceso clasificatorio, pero ahí están los resultados. Entonces tenemos que ver qué jóvenes valores podrían asumir este reto de volver a un mundial. No, que no se caiga la ilusión. La idea es mantener y potenciar esta posibilidad de continuar en la lista, digamos, de las mejores selecciones a nivel mundial. 8:24, punto final a la información deportiva, mi estimada Lisbeth. Nos retiramos nosotros, estamos volviendo mañana con más información deportiva, porque este fin de semana ya se reanuda la Liga 1, Betson 2022, también estamos con la segunda división, hay la Copa Perú que también está candente en la etapa ya regional, y naturalmente vamos a brindar toda la cobertura del caso luego de este proceso clasificatorio. Nos retiramos, amigos. La apuesta, Lisbeth, creo que solamente cumplió Javier, pero bueno, era por el partido ganado, ¿no? Como no tenía el resultado, yo también ya no me hice mi corte
de La Padula, como habíamos prometido. Sí, la apuesta era si ganamos íbamos a estar con la camiseta, pero Javiercito dijo, no, yo apoyo a Perú, así ganamos, perdemos, no importa, la hinchada está ahí. William, definitivamente a estas horas todavía de la mañana, muchos estamos con el dolorcito todavía en el corazón, pero los días obviamente sanarán este dolor. Así es, Lisbeth, los días, el tiempo hace que veamos de mejor forma esta situación, de forma positiva, ¿no? Porque los resultados no se han dado en la etapa final, justo en este proceso ya final, ¿no? Pero ya fue una página, digamos, para algo de la historia, volvemos la página y miremos con optimismo el futuro. Yo creo que hay valores que podrían sumarle a esta selección. Ya será para otra oportunidad el look de La Padula, mi estimada Lisbeth. Para otra oportunidad ese look, William. Muchas gracias. Hasta mañana. Perfecto. Hasta mañana. Gracias. 8 de la mañana con 26 minutos. Estuvo con nosotros nuestro compañero de labores, William Suamán, con los deportes, dándonos todo este análisis de lo que ocurrió, de lo que quizá no debió ocurrir, lo que se pudo hacer, no se pudo hacer. Bueno, como dice mi abuelita, como decía, ¿no? Hubiera. Caranca pasar paña, caranca pasar paña. Vamos a reiterar entonces el llamado. Hace unos instantes se comunicó José Luis con el informativo Willaricui. Willariscaña, Cayanquichis, Cancuna, Ñañaturaicuna, Cayanquis, presidentes barriales, comunales, directivo Cuna Pacha Cayanquis, Cancuna, Uyaricamuyanquis, Sinas Papas Riki, Cancuna, Carishanquis Riki, Caí distrito de Chalhuahuacho, Uyaricamuyanquis, Picunapas, Puririchis, que hay reuniones, Casaparicunca, Cunan Ponchao, 9 de la mañana, es con horas Sotamantanta, soy Pasiriki, Chayarimushancus, que hay ministerios, diferentes ministerios, salud, vivienda, Chaycunamanta, Kawarinapa, Riki, Tapuricunapa, que hay obra en Escanchiscunariki, Mana Puririshanchu, obra de salud, centro de salud, puesto de salud, Mana Riki, Soypas, Puraya Churuakushan, Chaynayata Riki, saneamiento básico en Escacuna, Chaycunamanta Riki, Tapuricunanchispajia, Chaymikashan Willaricui, Chaynayata Javer, vamos a saludar al distrito de Akira, que obviamente ya está los próximos días prácticamente celebrando, y ya empezaron ellos en realidad celebrando estos 165 años de creación política. Ellos han empezado todavía el miércoles 1 de junio con el embanderamiento de las viviendas de todo el distrito de Akira. Ojalá todo el distrito de Akira pues esté embanderado, ya bandera chatarik, orjoricamoich, con carón kichaca, orjomachis, la ventana mancho, wasig huichelado mancho, riki, aspipo, watarun, kismonamona, itariki, bandera flamea nampa, rikicho. Para el día jueves 23 de junio vamos adelantando ya algunas actividades que obviamente ya se vienen difundiendo a través de las plataformas oficiales de la Municipalidad Distrital de Akira y también a través de Radio Surf, y vamos a estar reforzando estas invitaciones. Por ejemplo, el concurso de ciclismo que ya está en difusión va a ser el 23 de junio. Este mismo día está programado también el concurso de carritos bebés. Este interesante concurso. Paseo alegórico se va a desarrollar también el jueves 23 de junio. Viernes 24 de junio está programado la feria ganadera, asimismo el motocross. Entendemos que también estas actividades están ya difundidas en las plataformas de la Municipalidad Distrital de Akira. Para el sábado 25 está programado Riña de Gallos. A ver, aficionada con Riki Gallo, Takanguna, Kariki, Epiocus, Papurin, Suicheman, Oraiman, Riki Gallo Kunata, Azuepas, Riki, ¿qué se dice? Pelear. Gallo Kunata, Riki, Epichimona, Ikichispaj, también dicen así, ¿no? Feria ganadera va a continuar el sábado 25, luego, ¿qué más? El domingo 26 está programado Maratón Varones y Mujeres, participaremos en distrito de Akira. Feria ganadera también continúa el 26 de junio, fútbol de confraternidad interdistrital se va a desarrollar también. Lunes 27 de junio está programado, de acuerdo pues a lo que nos han facilitado toda esta programación, el concurso de danzas, concurso de música también se va a desarrollar, concurso de poesía el lunes 27 de junio. Martes 28 de junio se va a desarrollar pues
Akira Moda, este espectacular evento que prácticamente ya creo que son 2 años consecutivos que se viene desarrollando, promocionando también la artesanía de nuestro distrito principalmente y de la provincia de Cotabambas. Festi Akira, la serenata, por supuesto, se va a desarrollar el martes 28 de junio y para el miércoles 29 de junio está pues programada ya la misa Tedeum, que se va a desarrollar la ceremonia principal y también el desfile cívico, seguramente con la participación de las diferentes instituciones. Y el jueves 30 de junio se cierra con broche de oro, como siempre, como de costumbre, con la corrida de toros, con los toros de casta y cunero, así han puesto. Vamos a estar detallando a lo largo de todas estas semanas, obviamente, pues, de todas las actividades que se viene ya dándose a conocer por el 165 aniversario del distrito de Akira. Chaita Nerispa, no capas eripucapus, pasacapus, añañejuna toreicuna, cancuna macarillana, Enrique Cunan Tutamanta, Liz Aldívar, Javier Chequia, Williams Guamán, Gonzalo Wirse. Muchísimas gracias. No jaicoja pagariña cuteramos aquí informativo Willarico y Nescawan. Tupacunanchiscama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.